Este es el problema que vamos a hacer, que es la composición de dos movimientos rectilíneos y uniformes en direcciones perpendiculares. Por un lado tenemos al remero que va remando a una velocidad de 8 metros segundo y que quiere cruzar al otro río, a la otra orilla. Quiere hacer pero el río lleva cierta corriente que lo va a mover hacia allá. O sea, está remando en un medio que no está en reposo, sino que lleva cierta velocidad perpendicular a la velocidad con la que él rema. Se mueve el agua con esta velocidad. Así que la piragua con el remero va a llevar una dirección de avance que va a ser la de la velocidad, composición de esas dos velocidades. Vamos a hacer un dibujito de ejes cartesianos, vamos a dibujar las velocidades y a empezar a resolver el problemita. Este es el sistema de ejes que he dibujado y veis que tenemos... Esta es la velocidad con la que rema el remero, que tiene de módulo 8 metros segundo, y una velocidad más chiquitita en dirección perpendicular es la de la corriente, que va para allá, porque aquí está la otra orilla del río. El agua va para allá. La composición de estos dos vectores me da esa cierta dirección. Esa es la velocidad resultante de las dos velocidades, y es la dirección en la que se va a mover el remero, ¿vale? O sea, él va a ir así hasta que llegará a este extremo. Me preguntan el tiempo que tarda en hacer toda esta trayectoria, en hacer este recorrido, y cuánto vale esa velocidad con la que hace ese recorrido. Bueno, aquí tenéis el dibujito con los ejes cartesianos, pero ya más simplificado para poder trabajar mejor y hacer aquí abajo las operaciones. Tenemos la velocidad del remero, lleva la dirección perpendicular. Bueno, esta es una orilla del río y esta es otra. La corriente va para allá, por eso la velocidad de la corriente la he puesto para acá, y la velocidad del remero pues para acá. Él rema en sentido perpendicular a la orilla del río. Bueno, voy a hacer más chiquitito el remero. Ya está más chiquitito. Bien, pues entonces el individuo aunque su intención, aunque él va remando en dirección perpendicular a la corriente, en realidad debido a que la corriente lo arrastra un poquito para allá, la composición de los dos movimientos, el de remo y el de corriente, me da un movimiento hacia allá. Esa es la dirección en la que va a remar, porque esa es la dirección de la composición de las dos velocidades. Esta es la de... Bueno, ya no le pongo su índice para no poner tanta historia. Ok, entonces me preguntan tiempo que tarda en hacer pues este recorrido, ¿no? Estaba aquí, pues tiempo que tarda en llegar a la otra orilla, la velocidad esta, la velocidad resultante de las dos, y además la distancia que lo arrastra la corriente. Si no hubiese corriente, al empezar a remar por aquí, habría acabado aquí. Sin embargo, ha acabado aquí. Esta es la distancia que lo ha movido la corriente. Vamos a llamarlo, pues, bueno, pues S. Esta distancia es la que me preguntan. Pues lo que hacemos una vez que tenemos claro que hay dos movimientos MRU perpendiculares y el movimiento resultante viene dado por la composición de los dos, lo que hacemos es poner movimiento en eje X, movimiento en eje Y y empezar a utilizar las ecuaciones. La distancia que recorre en el eje X viene dada por distancia recorrida en el eje X igual a la velocidad constante a la que rema por el tiempo que esté remando. En el eje Y, pues tenemos que la distancia que recorre al cabo de cierto tiempo es la velocidad en ese eje por el tiempo. Nosotros sabemos que el río tiene una anchura de 240 metros. Así que esta distancia
en el eje X es la que va a recorrer cuando llega a la otra orilla del río. Entonces en el eje X sabemos que al cabo de un cierto tiempo va a recorrer una distancia que vale 240 metros. Y la velocidad a la que se mueve en el eje X es la velocidad del remo. Simplemente despejando de aquí t, podemos saber qué tiempo tarda en cruzar el río. Lo que ocurre es que debido a que hay una corriente que lo empuja para allá, pues en vez de acabar aquí, acaba más arriba. Bien, ahora solamente tenemos que sustituir me preguntan el tiempo que ha tardado en pasar al otro lado, como lo que recorre es la anchura del río y son 240 metros, simplemente es D entre VR. 240 metros entre 8 metros segundo. Y esto es 30 segunditos. Ha recorrido 30, ha tardado, perdón, 30 segunditos en cruzar el río. Vamos al apartado B. Como el movimiento resultante es la composición de dos movimientos, el de remar y el de la corriente, la velocidad con la que se mueve es la composición, la suma de estas dos velocidades, que tiene esta dirección y sentido, y el módulo es lo que vamos a hallar. Aquí, si os fijáis, tenemos un triángulo rectángulo, así que la velocidad tiene por módulo la hipotenusa. Tenemos un triangulito así, pues la hipotenusa es la velocidad. Uno de los catetos es la velocidad de remo y el otro cateto es la velocidad de la corriente. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, tendríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, esto es la raíz cuadrada de VC al cuadrado más VR al cuadrado, igual raíz cuadrada de la de la corriente es 6 metros segundo y la de remo 8 metros segundo. Bien, pues esto sería 36 y esto es 64, así que y obtenemos 10 metros segundo. Esta es la velocidad neta con la que cruza el río, que es algo mayor que la velocidad con la que va remando. Bien, bueno, voy a poner aquí en fosforito, que me gusta. Vale. Y vamos ya por fin al último apartado. Entonces, en el último apartado, recordemos que me piden calcular lo que mide esta distancia, que es lo que se ha alejado. El individuo estaba aquí y aunque su intención era cruzar al otro extremo del río, la corriente lo ha ido desplazando hacia arriba y ha acabado aquí. Entonces, desde la perpendicular a la orilla, ¿vale? Esta es una orilla, ahí. Esta es una orilla, esta es otra orilla, pues el individuo, aunque remaba perpendicular a la orilla, se ha ido desviando. Y la corriente entonces lo ha arrastrado esta distancia. Esta distancia se puede calcular teniendo en cuenta que durante ese tiempo que ha estado remando, durante esos 30 segundos, que ha sido el tiempo necesario para recorrer en dirección X toda esta distancia. Durante ese tiempo se ha ido además moviendo en el eje Y. ¿Qué distancia ha recorrido en el eje Y? Pues S metros. Así que tenemos simplemente que utilizar la ecuación del MRU en el eje Y, considerando que está moviéndose durante este tiempo con esta velocidad. Ponemos la ecuación del MRU, que es esta, pero ahora la velocidad que estamos considerando es la del eje Y. Y ahora simplemente pues sustituimos. La velocidad esta es 6 metros segundo y el tiempo que ha estado remando es 30 segunditos y queda 180 metros. Así que esta distancia es 180
metritos. Uy, no, me gusta en rojo. 180 metros. Pues nada más, espero que se haya entendido, que haya quedado claro.